Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hace 70 años el mundo transitaba por el fin de la Segunda Guerra Mundial y una de sus principales consecuencias fue el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Han pasado 7 décadas y la ONU ha logrado enormes avances, pero también se ha tenido que enfrentar a grandes dificultades. De eso, de la ONU, es de lo que vamos a hablar hoy aquí, en Teleantioquia Global. Hace ya 70 años, 51 estados reunidos en la Conferencia de San Francisco firmaban y aprobaban la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho documento establecía la estructura interna de la ONU y daba forma a sus principales órganos. En esta se enunciaban los objetivos y principios en los que se basaba la naciente organización. Sus propósitos fueron 4. Primero, mantener la paz y la seguridad internacional. Segundo, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Tercero, servir de eje para que las naciones alcancen sus propósitos comunes. Cuarto, promover y ejecutar cooperación internacional para la solución de problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario y de respeto por los derechos humanos. El Consejo de Seguridad se constituyó en el principal órgano y el de mayor poder decisorio. Su papel fundamental se centraba en la solución de todas las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad. Y la Asamblea General, integrada por delegados de todos los Estados miembros con derecho a voto, se constituyó como el principal órgano de debate. Pero pese a esto y a la expectativa creada por la firma de esta carta, la ruptura entre los aliados con el inicio de la Guerra Fría desaceleraría en buena medida el funcionamiento de la naciente organización. Sin embargo, y con la relativa estabilización de las relaciones entre las grandes potencias, la ONU ha logrado realizar significativos ejercicios para mantener la paz, establecer cooperación internacional y convertirse en eje para el diálogo entre diferentes naciones para resolver asuntos económicos, sociales, humanitarios y de seguridad. Con su sede en Nueva York y su principal figura pública, el secretario general Ban Ki-moon, a la fecha, la ONU posee 193 Estados miembros, todos los países soberanos reconocidos internacionalmente, más 3 miembros en calidad de observadores, el Vaticano, la Orden Militar de Malta y el Estado palestino. Su lista de intervenciones es bastante amplia, siendo las misiones de paz y los foros para la resolución de conflictos las actividades de mayor renombre. Las Naciones Unidas tienen una vasta red de organismos que están vinculados a diferentes labores que abarcan múltiples aspectos de la vida de las personas. La supervivencia y el desarrollo de niños en África, la protección del medio ambiente, el cumplimiento de los derechos humanos, la investigación sanitaria y médica, el alivio de la pobreza y el desarrollo económico, la educación, la asistencia en emergencias o desastres naturales y los usos pacíficos de la energía atómica son algunas de las actividades de una larga lista de tareas que realiza la ONU. Por ahora, aunque la mayor organización internacional del mundo es criticada por tener poca fuerza para sancionar y detener a las grandes potencias, es de reconocer que su accionar ha sido significativo para muchos alrededor del mundo. Bueno, antes de iniciar la discusión, ponemos aquí en Teleantioquia un contexto global sobre la ONU. La ONU, como veíamos, fue un organismo creado al fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde las principales discusiones, la conferencia de Yalta y la de Potsdam en febrero, en agosto del 45, pues finalmente en octubre de 1945 se establece la ONU. Su actual secretario es Ban Ki-moon y su sede principal está en Nueva York, en los Estados Unidos. Tiene 193 países miembros. Bueno, hoy nos acompañan 2 grandes invitados, el profesor Luis Fernando Vargas Alzate, coordinador del área académica de Relaciones Internacionales de AFIT. Profesor, muchas gracias. Mucho gusto, David, muchas gracias por la invitación. Bueno, y el profesor Gustavo Adolfo Muñoz, profesor de Antropología y Globalización de la UPB. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, el tema de la ONU
llega a ser una consecuencia, como lo hemos visto, del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero es un organismo que triunfa a diferencia de lo que habían intentado hacer con el final de la Primera Guerra Mundial, con la Sociedad de Naciones. ¿Por qué la ONU sí logra durar tanto en el tiempo y establecerse como un organismo que pueda mediar entre los países? Como lo dices, hay unos antecedentes muy interesantes que dan origen a lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Si bien es cierto, la Sociedad de Naciones no dio resultado porque efectivamente se arma después de la Primera Guerra Mundial, pero inmediatamente entramos ya en el escenario del calentamiento global, especialmente hablando en términos de conflicto de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y se ve que esta sociedad pues no da sus frutos. De hecho, no puede contener los conflictos que dan origen a la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a los que se derivan de ahí. Pero también hay un asunto muy interesante y es que la Organización de las Naciones Unidas va a estar integrada con mucha fuerza por esas naciones ganadoras, para decirlo de alguna manera, de lo que es el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto garantizaría en un primer momento sus inicios, pero también su contundencia en su actuar. Pero profesor Vargas, justamente esto me lleva a preguntarle si esos inicios que le dan una fuerza mucho mayor a países como Inglaterra o como Estados Unidos, por supuesto, como la Unión Soviética en su momento, no genera ya una disparidad democrática, si la queremos decir de alguna manera, en la creación de la ONU. Indudablemente. De hecho, una de las grandes críticas que se hace a la organización desde el mismo momento fundacional hasta el presente es el hecho de existir un pequeño grupo que tienen la posibilidad de vetar decisiones al interior de la organización. Y valdría la pena notar, incluso para complementar lo que el profesor Gustavo señala, que particularmente la Sociedad de las Naciones no contó con la presencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, y que eso hizo, entre otras cosas, además de la ausencia también de la Federación Rusa, en su momento ya Unión Soviética, claro, de que se presentara una organización sin la fuerza o la contundencia, digamos, para liderar los mandatos del sistema internacional. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, se crea la organización con unos miembros permanentes del Consejo de Seguridad que hacen que haya, en principio se plantea la posibilidad de que haya un balance, pero que posteriormente en el tiempo esto va a degenerar en un desbalance. Sí. Y es que son decisiones de 5 naciones y podríamos decir de 5 potencias las que se tienen en cuenta, no las de otros países tan importantes, por ejemplo, como Alemania o como Japón, que quedaron por fuera de este esquema. Pero entonces es particular el tema porque, recapitulemos un poco, al fin de la Primera Guerra Mundial intentan las naciones solucionar el problema vía diplomática y se crea la Sociedad de Naciones. Fracasa al punto que se da la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial toma a las potencias como el eje principal de esa organización. Es al mismo tiempo un asunto sin el que no hubiera podido existir, pero también una cola que les va quedando de rezago que cada vez lo va a hacer más difícil. E incluso uno podría notar que es una gran contradicción de la organización misma, porque la organización descansa sobre unos principios kantianos en los que aspira convertirse en una confederación de estados y en la que aspira que esa organización sea un foro de deliberación en la que haya participación plena de todos los actores involucrados. No obstante, digo yo, se convierte en una contradicción el hecho de que exista un Consejo de Seguridad con estos 5 actores permanentes, porque parece ser que si no hay en el sistema internacional de estados por lo menos un pequeño grupo de actores con mayor fuerza y posibilidades de ejercer coerción sobre los demás, pareciera que no funciona. Claro. Y eso desvirtúa la idea original de Naciones Unidas. Por ello, claramente hay una contradicción en su funcionamiento. Profesor Gustavo, pero ese tema del Consejo de Seguridad, ¿cómo funciona, cómo se transforma y qué implicaciones tiene que estén siempre en los mismos países, aunque haya unas sillas rotatorias? Colombia estuvo en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo funciona ese Consejo de Seguridad? Sí, pero antes yo creo que hay que hacer una anotación muy interesante. Decíamos que lo que le daría fuerza a la convocatoria de lo que es la Organización de las Naciones Unidas serían esas 5 naciones miembros, claro, que en síntesis también son las potencias, pero a la vez también se convierte en su lado oscuro, ¿no? Se convierte en su lado oscuro porque, si bien es cierto, son los que dan ese principio de cohesión, de fuerza, de invitación a las otras naciones que siguen el liderazgo de estas otras, a la vez también se convierte en el principio de desigualdad, ¿no? Ahí es donde decimos que existe una falla,
¿no?, en esa estructura, y quizás es la crítica más grande que se le está haciendo, porque son estas naciones las que en los conflictos después, en el escenario de la Guerra Fría, de lo que denominamos, ¿no?, ese escenario de la Guerra Fría, son las que más van a estar tomando decisiones contradictorias, poco democráticas y poco equitativas en las circunstancias del mundo actual. Que son 5 países y son las 5 naciones más poderosas del mundo, ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero también que han sido las de mayor desarrollo. Recordemos que son Estados Unidos, ¿cierto? Sí, Francia. Inglaterra, Rusia y China. China. Pero yo no diría que hoy sean las 5 más poderosas. Es decir, va a depender mucho desde la perspectiva que lo analicemos. Por eso mencionaba yo e insistía en el tema de Alemania. Sí, porque claro. Alemania, a partir de los años 70, digamos, cuando se da la gran recuperación de Alemania occidental en su momento, luego la unificación en los 90, y Alemania es, de lejos, el país más importante del continente europeo. Claro. Incluso yo me atrevería a decir que por encima del mismo Reino Unido y de Francia. Bueno, pues hoy estamos viendo con toda la situación de crisis económica en Grecia que finalmente, y desde la crisis del 2010, finalmente Alemania es la que ha llevado la batuta y ha puesto las condiciones. Eso demuestra ya su poderío, entonces debería entonces estar en las Naciones Unidas. Y sin embargo, Alemania en su momento estuvo por fuera porque se entendió como un actor que no podría estar dentro de ese selecto grupo. Una sanción moral casi que se le dio a Alemania, ¿cierto? Y económica. Claro, con todo lo que se deriva de ahí. Bueno. Y a Japón mismo le pasó. Y Japón se convirtió en la gran potencia de los años 60 y 70, después de la recuperación de implementación del Plan MacArthur y todo lo que conocemos, y Japón quedó por fuera también de ese grupo de actores importantes. Porque decimos, bueno, las Naciones Unidas tienen los 193 países, más bueno, los observadores como el Vaticano y Palestina, que se la reconocieron hace poco, pero de esos 193, estos 5 son los que llevan la batuta, y parecería cuando uno los ve que entonces han guiado un poco a la ONU a tener un comportamiento de defensa del occidental, o de defensa de Europa, o de defensa de Estados Unidos. Bueno, hay que notar también allí un asunto, y es ese mismo. Estas 5 naciones, de hecho, tienen tanto protagonismo que hoy el Consejo de Seguridad tiene más importancia que la Asamblea. Claro. Y en su debido momento, y como lo dice los 111 articulados de la Constitución de las Naciones Unidas, pues sería muy importante esa Asamblea. No se da tal cual, ¿no? Y lo que se denomina las directrices políticas de lo que son la Organización de las Naciones Unidas está determinado por lo que dicen estas 5 naciones. Entonces ahí vemos otra vez la disparidad, ¿no?, y la crítica que se hace a este mismo organismo. Pero también, como lo decías, todas las directrices y las políticas están encaminadas, o lo ven así inclusive los otros, y nosotros también lo podemos notar, encaminadas al mundo pro-occidental. Sí. Y ahí es otra de las críticas. De hecho, que no sea tan contundente en la solución de los problemas que se están presentando, en los términos del profesor Huntington, en ese choque de civilizaciones, ¿no? Cómo las decisiones que toman favorecen un poco más al mundo occidental y no han procurado, ¿no?, lo que es su propio objetivo, la manutención de la paz, ¿no?, y de la seguridad internacional. Bueno, sobre la situación de la ONU, incluso sobre cómo la ONU ha hecho sus aportes a Colombia y que debería hacer grandes aportes en este momento por el que estamos transitando, es lo que vamos a hablar cuando regresemos de este corte aquí a Teleantioquia Global. Bueno, la esencia de la ONU finalmente es lograr consenso entre las naciones y tratar de evitar que se escalen los conflictos hacia un asunto armado. Y en el caso de Colombia, uno de los países más conflictivos, por lo menos en este hemisferio, pues la participación de la ONU ha sido importante. Por eso vamos a conectarnos vía Skype con Estefan Yaquemet. Él es el representante de la ONU para la ACNUR, la Oficina de Refugiados que tienen en Colombia. Buenas noches, Estefan, gracias por acompañarnos acá en Teleantioquia Global. Muy buenos días y a todas y todos. Me llamo Estefan Yaquemet, soy suizo, soy el representante de la ACNUR y empecé en mi trabajo en Bogotá y en todo el país hace 1 año y medio. Bueno, Estefan, ¿ha aumentado la participación de la ONU y de la ACNUR en el último tiempo acá en Colombia? Sí, la ONU tiene como 25 agencias
con ejes totalmente diferentes, desde el desarrollo rural, hasta derechos humanos, trabajar con las personas desplazadas y también la FAO que está especializada en agricultura y el Programa Mundial Alimentario que va a entregar asistencia humanitaria de comida principalmente y tal. Entonces, la primera agencia a abrir una oficina fue la UNICEF en 1950, que significa 65 años en el país, y la última ONU Mujeres el año pasado. Entonces sí podemos decir que en los 90 hubo como un aumento significativo de las agencias de las Naciones Unidas con derechos humanos, con nosotros, ACNUR, y con las agencias. Bueno, ¿cómo ha sido la participación y el aumento del ACNUR con los refugiados en medio del conflicto, acá en Colombia, por ejemplo? Nosotros empezamos en 1997 y fue una solicitud del gobierno colombiano para que apoyemos el proceso de respuesta al problema del desplazamiento y cómo desarrollar una respuesta de la institucionalidad para el tema no solamente de la asistencia humanitaria, pero también de la reparación a las víctimas. Entonces, nuestro papel fue principalmente un papel de apoyo a la institucionalidad para desarrollar el marco legal y el marco institucional. Pero paralelamente, nosotros abrimos oficinas de terreno, especialmente en zonas de conflicto. Estamos en la frontera con Venezuela, estamos en el Putumayo, en Nariño, estamos en Tumaco, en Buenaventura, todas zonas bastante problemáticas en términos de la presencia de grupos armados, y entonces en estas zonas, nuestra presencia en zonas donde es difícil para el gobierno estar presente, pensamos que nuestro papel es importante. Y entonces, ¿cómo cambiaría el trabajo de ustedes de lograrse un acuerdo de paz, el trabajo de la oficina de ustedes? Para el ACNUR, en contexto de un post-acuerdo, el eje principal, la prioridad debería ser encontrar soluciones para las personas desplazadas. Si tomo un ejemplo importante, hay en este momento más de 3 millones de personas que están desplazadas en el casco urbano, en las ciudades capitales y principalmente en los barrios pobres de las ciudades. La mayoría de estas personas están ocupando predios ilegalmente, y sin legalización de la presencia de estas personas no hay acceso a servicios básicos como agua, como educación, como salud. Entonces, un tema que va a ser sumamente importante en un contexto de posacuerdo es el tema de la legalización de los predios para las personas desplazadas en el casco urbano. Perfecto. Stefan Yekmed, el representante de la ACNUR y de la ONU para Colombia, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Muchas gracias, fue un placer hablar con ustedes. Muchas gracias por hablar del tema. Para nosotros es muy importante que hay un futuro para las personas desplazadas, un futuro de dignidad y de goce efectivo de derechos humanos. Gracias. Perfecto.
Jax, muchísimas gracias. Bueno, profesor, el tema que nos exponía acá el profesor Jaquemet tiene que ver también con una participación importante en Colombia, en un tema muy particular como en el desplazados, también lo vemos en un tema con el de la salud, con el de los niños, pero en cuanto a conflicto armado, el continente suramericano no tiene una presencia muy fuerte de la ONU históricamente hablando. Eso está ligado con que en Sudamérica y en América Latina en general es una región de baja intensidad en tema de conflictos. Si bien hay grandes tensiones de orden político, porque quien ha seguido de cerca la historia latinoamericana y la historia más reciente incluso, pues puede dar fe de la gran cantidad de tensiones que se viven, sobre todo en los bloques creados a partir de los años 80 y 90. Incluso hoy permanece una disparidad en términos políticos, dado que hay un bloque creado mucho más orientado hacia esa óptica socialista y otro grupo creado muy orientado tal vez al tradicional liberalismo, que algunos denominan neoliberalismo. En ese orden de ideas es evidente que hay una serie de tensiones, y las tensiones incluso van al punto de momentos específicos en los cuales se presentaron rupturas de relaciones de orden diplomático y político entre algunos de los estados latinoamericanos. Sin embargo, los grandes conflictos o los conflictos de orden bélico se vivieron algunos de ellos en el siglo XIX, un par de ellos en el siglo XX, y en el siglo XXI no hemos presenciado ninguno, y parece que estamos lejos de presenciarlo. Por tanto, pues no se requiere la presencia o la participación de un organismo como Naciones Unidas en ese aspecto específico. Claro, pero en el aspecto político se llevan continuamente o se intentan llevar continuamente asuntos a la ONU, porque pues en el final del siglo XX, inicio del siglo XXI, como lo decía el profesor también, hay una serie de revueltas, por lo menos políticas o intelectuales en el hemisferio, y la ONU ha hecho partícipe de eso. Sí. Ahora decíamos que quizás la ONU y la organización como tal ha quedado un poco en saldos rojos después en la intervención y la prevención y el evitar los conflictos de alta y de baja intensidad. Pero si vemos también en otro de sus aspectos, en lo que es su tercera misión, lo que es la coordinación para la cooperación, tendríamos que decir que la organización a través de sus agencias ha hecho un buen trabajo, y quizás es la presencia más fuerte en América Latina desde esa perspectiva. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha prestado unas muy buenas herramientas y una muy buena colaboración a cada uno de los países respectivos en América Latina para que alcancen, ¿no?, esos objetivos que vienen presentando las organizaciones, y en este caso la Organización de las Naciones Unidas por intermedio del PNUD. O si vemos también en el caso de la Organización Mundial de la Salud, una organización también anexa a la Organización de las Naciones Unidas, pues también ha prestado un buen apoyo en este sentido. Y una de las agencias especiales también creadas desde la Organización de las Naciones Unidas es el caso de la CEPAL, la Cooperación Económica para América Latina, que también viene acompañando muy bien. Y quizás uno de los éxitos más interesantes de la Organización de las Naciones es ahora el fijar esos famosos 8 objetivos del milenio. Entonces, digámoslo así, que en asuntos de cooperación y en asuntos de la resolución de los problemas que tienen que ver con lo social, lo político y lo cultural, pues ahí, digámoslo así, que hay un saldo a favor de la organización en ese sentido. Claro. ¿Puede aumentar la presencia política de países latinoamericanos siempre y cuando se esté dando un crecimiento como países como México o como Brasil en las BRICS? ¿Pueden entonces aumentar su peso político y llevar a que la ONU tenga una participación incluso mayor para el hemisferio? Es bastante incierto pensarlo desde esta perspectiva. ¿Por qué? Estos grupos que se crean a partir de un desempeño económico, tal como sucede con los BRIC, o BRICS ahora con la S de Sudáfrica, o como sucedió en su momento con los CIVETs, o como ha sucedido con otros grupos que se crean por un desempeño económico casi exclusivo, no necesariamente va a llevar a que haya unos vínculos políticos altos con organizaciones del tipo ONU o con organizaciones inscritas en el multilateralismo. Claro, incluso ahora meten a México en los MINT, por el mismo que crea los BRICS, como un organismo, como un país que podría llevar a soluciones económicas importantes. Eso lo que les da a esos estados, por supuesto, es un reconocimiento internacional que es importante. Es verdad que les da una mayor visibilidad en el escenario multilateral. Es decir, si hoy analizamos cuál es el rol de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica
en las reuniones en la misma Asamblea General o el rol que desempeñan en las diferentes agencias de Naciones Unidas, por supuesto que su papel es mucho más importante hoy que hace 20 años. Sin embargo, el tema político, estrictamente hablando, no es susceptible de grandes modificaciones por el comportamiento que se presenta en estos grupos. Ahora bien, hay países que vienen creciendo o que vienen más bien presentando un desempeño más integral. Tal es el caso, por ejemplo, de India, sí, que no es solo avanzar en términos económicos, sino más bien avanzar, por ejemplo, en lo que mencionaba Gustavo anteriormente, de consecución de los objetivos del milenio, algunos de ellos. En ese tema, por ejemplo, América Latina tiene muy buenos resultados, sobre todo en el primer objetivo. No obstante, yo sí difiero un poco con Gustavo en el tema de medirlo como algo exitoso, porque ya incluso se empieza a replantear el tema de unos objetivos de milenio que venían hasta 2015 y ya se empieza a pensar en confeccionar una agenda nueva 2030. Y eso no voy a decir tampoco que es una frustración del sistema o que es un mal resultado para Naciones Unidas, sino que se están trazando unos objetivos que son de gran envergadura y que son difíciles de conseguir, sobre todo en el plazo o en el lapso de tiempo que se planteó. Sí. Entonces, hoy ya a 2015, pues tal vez 2, 3 objetivos de esos se cumplieron, pero a 2030 ya hay que pensar en una agenda distinta. El éxito quizás está en la formulación de los objetivos, porque ahora que estamos haciendo la evaluación de cumplimiento de los mismos, pues deja mucho que desear, pero antes las naciones y después de esa famosa crisis que se dio desde el 50 al 70, donde teníamos un desarrollo considerable, después viene una desaceleración, existía la necesidad de meter sobre todo a estos países en vías de desarrollo en una estructura de esos objetivos. Miren, ustedes tienen que hacer la tarea y algunos han hecho o han intentado hacer la tarea. Entonces quizás ese es el logro, pero en el cumplimiento de los resultados sí estoy totalmente de acuerdo contigo, ahí todavía falta mucho, pero para la mayoría de los analistas, especialmente los expertos en desarrollo, dicen, bueno, al menos puso a pensar a las naciones en esa dirección, porque las naciones estaban entretenidas con otros asuntos. Quiero que hacemos un corte y cuando regresemos hablamos del tema de los objetivos del milenio, porque lo que usted dice me parece que es uno de los asuntos fundamentales de la ONU, cómo tratar de generar unas propuestas de cumplimiento, por lo menos ponerles unas hojas de ruta para el cumplimiento de asuntos fundamentales. Vamos a un pequeño corte, cuando regresemos seguimos aquí en Teleantioquia Global. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de las 7 décadas de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sus adelantos, sus dificultades. Y antes de irnos al corte, teníamos una discusión muy interesante sobre las propuestas y los objetivos del milenio. ¿Cómo fue la creación de esos objetivos finalizando el siglo XX, profesor? ¿Cuál era su intención? Y no existe también una disparidad en decir, bueno, estos son unos objetivos y tener esos mismos objetivos para un país como Colombia, que para un país como Estados Unidos, o para un país como Suiza, que para un país como Grecia. El ejercicio para lograr una lista de objetivos a un mediano plazo, porque estamos hablando de trazar en 5 lustros unas metas, surge después de una serie de discusiones importantes en los años 90, donde se quedó en evidencia que el tema del desarrollo estaba en deuda frente a casi, diría uno, más de la mitad de la población mundial. Y a partir de esas discusiones, entonces, primero en la Asamblea General y posteriormente en todas las organizaciones y agencias especializadas de la organización, se determinó trazar unos objetivos puntuales que estuvieran dirigidos específicamente a los problemas más serios de la humanidad. El primer objetivo precisamente es lograr la reducción del hambre en el planeta, por lo menos alcanzar a 2015 la reducción a la mitad de la cifra de las personas que sufrían de hambre en el mundo. Se trazaron además otros objetivos relacionados con la educación y uno muy importante que está muy en deuda, incluso hoy, es el del maltrato a la mujer o cómo, más bien, cómo a la mujer en las sociedades contemporáneas se le ha venido tratando, incluso todavía desde una perspectiva muy de discriminación. Todos esos problemas se empezaron a abordar, se trabajaron y se creó una agenda con 8 puntos específicos para ser desarrollados en los años del 2000 a 2015. Hoy
que estamos en 2015. Estamos en el año en el que se debería estar mostrando los resultados. Exacto, estamos en el año en el que ya nos tenemos que sentar a ver qué se logró y si hay avances significativos, incluso porque Gustavo ahorita tocaba algo que es muy importante, que sí quiero recalcar e insistir, y es que antes de los años 90, o más bien hasta mediados de los 90, el tema del desarrollo era un tema prestado, un tema artificial y un tema ajeno a las realidades sociales. Hoy, por ejemplo, en 2015, después de la ejecución de muchos planes y programas ligados con el tema del desarrollo, ya entendimos que el desarrollo obedece a cada una de esas realidades. Y precisamente, David, porque señalabas que pareciera que se creaba un modelo para cualquier parte del mundo y hoy ya estamos entendiendo que así no funciona. Hay que crear programas y planes de desarrollo dirigidos específicamente a cada una de las poblaciones que porque están sufriendo necesidades diferentes, claro. específicas, ¿cierto? Hoy ya la evaluación empieza a mostrar que hay grandes falencias en temas de resultados, pero que hay grandes avances. Se está trazando una agenda nueva fundamentada en los objetivos de desarrollo sustentable, que es darle un giro o una dirección novedosa, pero sobre todo muy enfocada a realidades específicas de las sociedades que están ameritando o necesitando programas para el desarrollo. Y en eso entonces empieza la organización a trabajar. El problema aquí, David, Gustavo y todos los televidentes, es que ya estamos visualizando esto como una meta a 2030. Claro. Es decir, tenemos que empezar a trabajar muy fuerte porque son los mismos 15 años que ya pasaron y con los que no cumplimos en gran medida. Pero viendo esas diferencias y esas dificultades también, profesor, ¿no resulta casi que un poco desesperanzador ver que otros 15 años para tratar de lograr las mismas propuestas y quizá de pronto encontrar las mismas dificultades? Yo creo que no, porque se debe estar haciendo la evaluación de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho. Claro. Entonces, partiendo de esos presupuestos, hacer una revisión. Lo que pasa es que esto también depende mucho de las políticas públicas nacionales y locales, ¿no? Por ejemplo, si revisamos los planes de desarrollo, inclusive de los departamentos, de los municipios, vamos a ver que hay una transversalidad de los objetivos del milenio. Entonces aquí hay una tarea para revisar y para hacer. Y como nos lo decías ahora, es muy importante que el enfoque a partir de los 90 fue un enfoque que se empezó a dar desde el desarrollo humano, global y sostenible. Entonces, digámosle así que desde esos presupuestos se va a empezar a trabajar para empezar a pensarlo, y valga la redundancia, y para que los países trabajen fuertemente en eso. Hay que hacer una anotación. Existen unas variables que en el consenso de estas naciones se han determinado como variables que pueden ser muy universales y que, como lo decías ahora, atacan a esos problemas fundamentales de la humanidad. Y esos son también esas variables las que nos permiten, ¿no?, tener como un indicador de medición y de comparación con las otras naciones para meternos en esa ruta. Entonces quizás es de los aportes más interesantes, pero trabajo hay por hacer, claro, porque todavía las brechas siguen más cuando vemos los desempeños económicos, cuando vemos la inequidad y la disparidad, ¿no?, en la distribución de la riqueza global todavía sigue siendo muy alta. Por lo tanto, con términos de algunos, las guerras norte-sur todavía siguen siendo muy fuertes y ahí es donde las Naciones Unidas tendrán que trabajar fuertemente. Porque incluso, sí, David, discúlpame, porque el sistema internacional todavía, de manera infortunada, tiene una división en la que está dejando a 53 naciones como los países menos adelantados, claro, y países que no están insertos todavía, ni siquiera en los procesos de desarrollo que países como el nuestro, como Colombia, por ejemplo, ya tiene. Claro, pero ahí hay otro asunto que resulta paradójico, porque muchos de los acuerdos que se logran, bueno, está el tema del hambre, está el tema de la pobreza, pero también unos asuntos muy importantes como el tema medioambiental o de la proliferación nuclear o armamentistas. Muchas de las potencias se niegan a firmar esos acuerdos. Eso no demuestra también como una enorme dificultad para que las Naciones Unidas logren sus progresos. Efectivamente, vuelve y juega el tema de qué tan vinculante es el carácter, claro, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas frente a esos estados poderosos. Para todos es conocido que el protocolo de Kioto de los años 90 finales, Estados Unidos ni lo firmó ni lo ratificó, claro, y que incluso China o que países que hoy están desarrollando grandes industrias contaminantes, por ejemplo, no están vinculados frente a un protocolo como este. Pero ¿no resulta eso enormemente paradójico que los jefes, por decirlo de alguna manera, o aquellos que están sentados en las sillas más valiosas de las Naciones Unidas no reconozcan o no firmen acuerdos que son fundamentales? ¿No demuestra eso ya un enorme desbarajuste? Precisamente es parte de la crítica de la que hablamos al principio y de la que se seguirá hablando durante muchos años, porque hay un tema de qué tanto puede Naciones Unidas obligar a un Estado. A fin de cuentas, lo que uno puede descubrir es que en muy pocas ocasiones eso se puede dar, porque los estados tienen internamente un aparato jurídico regulatorio
Pero a nivel internacional, si bien existe el derecho internacional público, por supuesto, es muy difícil que una organización, incluso como Naciones Unidas, que es tal vez la más desarrollada de todas en términos jurídicos, pueda obligar a un Estado. Solo lo hace el Consejo de Seguridad y lo hace en eventuales casos donde siente que sus intereses, digo los de los cinco grandes, están viéndose afectados, aunque como mencionábamos ahorita son 5 más otros 10 que rotan, pero son los 5 grandes, o sea, China, Francia, Estados Unidos, la Federación de Rusia e Inglaterra, los que tienen... El veto. Exacto, los que tienen, como se dice vulgarmente, la sartén por el mango. Profesor, ¿no han entrado los organismos más locales a mediar un poco la fuerza de la ONU? En el caso hemisférico nuestro, por ejemplo, organismos como la UNASUR, como la CELAC, como la OEA en su momento, ¿no significa eso y la construcción cada vez más fuerte de esos organismos que antes de dar el paso hacia la ONU los países prefieren resolver los asuntos de manera más local? Miren, voy a hacer las veces de abogado del diablo. Yo creo que hay aciertos y desaciertos, y me remito hasta aquí, de la Organización de las Naciones Unidas, para luego llegar a este punto. Y lo digo porque si vemos, por ejemplo, el acatamiento de casi la mayoría de los países en el 48 a lo que es la formulación de los derechos universales, ¿no? De los derechos humanos universales, eso ya es un logro. O que después de las 80 resoluciones encaminadas a procurar la paz y mantener la seguridad, pues también es un logro. Pero también, como lo decías ahora, es muy difícil para esta organización, en la voluntad de los pueblos, en sus dinámicas propias, que se acojan a todos los intereses, y muchas veces a intereses que están regidos o colegiados por el interés de 5 poderosos. Pero tendríamos que decir que ahí es donde se presenta quizás el acierto y el desacierto. Y en relación a estas organizaciones y estos organismos multilaterales que van surgiendo en las zonas, tratan de hacer un contrapeso, algunas veces tratando de responder a esa falta de efectividad y de eficacia en la Organización de las Naciones Unidas, pero otras veces también tratando de tener como ese liderazgo y ese empoderamiento de cada una de las regiones. Pero yo creo que en este momento estas organizaciones tampoco han sido lo contundentes o lo efectivamente eficientes se para enfrentan a los mismos retos sí, también. se enfrentan a los mismos retos y a los problemas, o se convierten, voy a decirlo, yo sé que esto no le gusta a muchos de mis colegas, en cortinas de humo para los problemas locales y para tratar, ¿no?, de que otros no se inmiscuyan en los problemas locales o regionales que tenemos en la zona. Perfecto. Bueno, porque es que son ya 7 décadas, como lo hemos venido hablando aquí de la ONU, y llegar hasta el punto de hoy ha significado una serie de intervenciones muy importantes. Juan Camilo Palacio nos preparó este informe sobre el desarrollo de la ONU en estas 7 décadas. La ONU es la organización internacional más grande que existe. Ya con 70 años cuenta con 193 miembros y es dueña de un prontuario de resolución de conflictos que es envidiable. Desde 1945, que fue la fecha en que fue fundada, las fuerzas para mantener la paz han participado en 60 misiones internacionales y estas mismas han negociado 172 tratados de paz con los que se ha conseguido la paz en conflictos regionales. Veamos ahora muy rápidamente un informe por la historia de la ONU. (1945) Se crean las Naciones Unidas mediante la carta ratificada por 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y los demás firmantes. 1948. La Asamblea General adopta la Declaración de los Derechos Humanos en París. En su conmemoración se celebra cada año el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos. 1962. La ONU se convierte en intermediario de la crisis de los misiles de Cuba. 1967. Después de la Guerra de los 6 días, el Consejo de Seguridad, tras las largas negociaciones, aprueba la resolución que establece la paz en Oriente Medio. 1968. Bajo la responsabilidad de la ONU, 190 países firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 4 estados, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, se encuentran ahora fuera del tratado. Los 3 primeros nunca lo firmaron, mientras que Corea del Norte renunció a él en 2003. 1973. La Asamblea General reconoce la Organización de Liberación de Palestina como el único representante legítimo del pueblo palestino. 1988. La ONU facilita el fin a la guerra entre Irak e Irán. 1990. Observaciones de la ONU participan en las elecciones en Nicaragua. 1991. Tras 16 años de guerra civil en Angola, se negocia un alto al fuego que será coordinado por la misión de las Naciones Unidas para la verificación en Angola.
1993. Se declara la independencia de Eritrea como resultado de un referéndum celebrado bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Además, las elecciones celebradas en Camboya bajo la supervisión de la ONU resultan en la formación de un nuevo gobierno y en la redacción de una nueva constitución. 1994. Culmina una larga campaña contra el apartheid en Sudáfrica. De la misma manera, entre el 27 y el 29 de octubre se celebraron las primeras elecciones multipartidistas en Mozambique bajo la supervisión de 2.300 observadores internacionales. 1996. 1996. La ONU ejecuta el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. 2003. Un ataque terrorista a la oficina de las Naciones Unidas en Bagdad cobra la vida de 22 personas. 2005. La ONU moviliza a la sociedad civil en pro del recuerdo de las víctimas y la educación sobre el genocidio de Ruanda, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. 2010. Un terremoto de fuerza 7 en la escala de Richter sacude Haití, matando a 300.000 personas y devastando el país. Este fue el peor desastre en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, pues se cobró la vida de 102 miembros de las Naciones Unidas. 2011. La República de Sudán del Sur se separa formalmente de Sudán tras un referéndum bajo supervisión internacional. Hoy por hoy son muchas las voces que piden una reforma para la ONU, pues se cree que esta puede tener un papel más protagónico en el panorama internacional. De todas formas, es de reconocer la labor que esta institución ha tenido a lo largo de su historia. Bueno, la ONU sin duda alguna tiene una participación importante en conflictos armados. Son quizá estos los elementos más visibles para la opinión pública. Profesor, viniéndonos un poco más cerca, el tema de la intervención de Estados Unidos en Irak, por ejemplo, o la intervención de Rusia en Ucrania, para poner como dos ejemplos muy puntuales, significaron un golpe muy fuerte para la imagen de la ONU. Fue un golpe categórico, incluso... Permítame, David, irme muy atrás en la historia para recordar el tema de la Guerra de Corea, Sí. donde también la ONU fue un instrumento del poderío estadounidense y del poderío tal vez occidental. Volviendo, digamos, a los temas más contemporáneos de la intervención o invasión, como ha sido denominada por muchos, de Estados Unidos en Irak, o del tema ruso en la península de Crimea, es la muestra más categórica de que a los estados la organización, infortunadamente, no los puede ni obligar ni detener ante una jugada estratégica como esta que se vivió a principios del siglo XXI en Irak por parte de los Estados Unidos y que se acaba de vivir un par de años atrás o un año atrás con el tema de la intervención de Rusia en Crimea. Por tanto, esa es una muestra categórica de lo que hacía alusión anteriormente. Infortunadamente, la organización, así como sucedió con la Sociedad de las Naciones, en su momento, no tiene los dientes suficientes para evitar que un Estado, cuando toma una determinación de intervenir, estoy hablando, por supuesto, un Estado poderoso de Claro. aquellos que tienen esa capacidad para actuar sin que haya o no autorización, se dé. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían los pasos? Porque la ONU misma ha reconocido sus falencias, este tema de que no tiene los dientes suficientes para actuar. Vladimir Putin realiza acciones y la ONU no puede decir nada, y en el caso estadounidense ocurrió lo mismo con el presidente George Bush. ¿Cuáles serían entonces los pasos que debería dar? ¿Una ampliación del Consejo de Seguridad o son elementos muy difíciles de solucionar? Yo creo que son difíciles de solucionar, no imposibles, porque dependen del empoderamiento que tienen estas 5 naciones y del empoderamiento que vayan adquiriendo las demás naciones miembros de la organización. Pero las dinámicas actuales, la estructura actual de la Organización de las Naciones cada vez lo hace más difícil.
De hecho, las críticas algunas veces se dan de sus propios mandatarios y esto lo hemos evidenciado desde la década de los 70 hasta hoy. Si hacemos un barrido por los principales conflictos en los cuales la Organización de las Naciones no ha sido eficiente, son conflictos en los cuales estas 5 naciones han tenido una intervención mucho más directa, donde los intereses occidentales son los que han primado. Entonces aquí es donde hay que hacer una reevaluación y una evaluación muy contundente para una transformación, pero estos que son los que manejan el liderazgo y el empoderamiento pues no lo van a querer, y aquí ya nos enfrentamos a una lógica de poderes y es una lógica que siempre ha acompañado el destino de los pueblos. Quien tiene el poder no lo va a querer entregar o delegar, ¿no? Sí. Y más por ese temor en encontrarse en igualdad de condiciones que otros. Pero el empoderamiento de las naciones, el surgimiento de otro tipo de organizaciones y la madurez de los pueblos pues nos llevarán a eso, pero esto todavía es un poco lejano y utópico. Bueno, ya a manera de conclusión, 7 décadas, hemos visto sus pros y sus contras. ¿Cuál sería el balance de estos 70 años de la ONU, de manera muy concreta? Sin duda, David, no pienso un segundo en decir que es positivo. Es un balance altamente positivo porque la organización no, es decir, quien piense que la organización se creó para evitar la guerra está minimizando de una manera casi que ridícula a la organización misma. La organización se crea en principio para generar unos lazos de amistad entre las naciones y para, por supuesto, mantener un orden y la seguridad internacional, pero en la medida en que avanza en el tiempo, la organización amplía su portafolio de objetivos y hoy trabaja en todas las esferas posibles que la humanidad requiere. Para mí, desde cualquier perspectiva, incluso desde la perspectiva misma de evitar conflictos, porque lo ha hecho, la existencia de la organización es positiva. Sí, el solo hecho de que exista un escenario donde se puedan convocar, reunir las naciones, o la gran mayoría de las naciones, eso ya es un asunto positivo para toda la humanidad. Y el solo hecho de que se hubiesen evitado otros conflictos, ya decíamos que entre 80 y 60 conflictos fueron intervenidos y fueron evitados por las buenas gestiones de la Organización de las Naciones, eso ya es un hecho contundente y positivo. O el solo hecho de que existan estos programas, como los decíamos ahorita, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el planteamiento de los objetivos del milenio, o que hoy estamos preocupados por el medio ambiente y que lo estemos pensando en un escenario global, eso ya es muy positivo. Perfecto. No tenemos que decir que el trabajo ha sido totalmente positivo, no, pero la realidad es esta, ¿no? Pero ha sido más lo positivo que lo negativo. Bueno, profesor Gustavo, profesor Luis Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Muchas gracias a ustedes. Espero tenerlos por aquí nuevamente, estuvo muy buena la discusión. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, nosotros ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global con 3 noticias que están hablándose en este momento y que seguramente lo serán la otra semana. La primera de ellas tiene que ver con una ola de calor muy fuerte en Pakistán y en la India. Ya superan los 3.000 muertos por esta ola de calor que no ha salido mucho en los medios, pero que ha causado una mortandad muy alta como no se veía en Asia hace mucho tiempo. La segunda es la preocupación que no se detiene semana tras semana sobre los atentados del extremismo islámico y del Estado Islámico por sus lobos solitarios o por sus grupos oficiales. En este caso, pues el tema de Túnez, donde murieron cerca de 40 personas por una persona que asesinó en un balneario. Y el tercer tema, por supuesto, es Grecia, lo que está ocurriendo en la Unión Europea alrededor de todo el tema de la economía griega, que lleva ya más de 4 años con enormes dificultades y que tras la llegada de un nuevo gobierno, un gobierno de izquierda, pues se ha intentado replantear la negociación entre la Unión Europea y Grecia. Hay que estar muy pendientes de estos temas. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí, los jueves a las 10 de la noche en Teleantioquia Global, con más análisis, mayores invitados y nuevas propuestas. Buenas noches.